según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre qué principios actuarán las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. A. Principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. B. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán supeditarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera cuando proceda. C. Las respuestas A y B son incorrectas. D. Las respuestas A y B son correctas. La respuesta correcta es la A. Según la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, señale la respuesta incorrecta respecto a la tramitación de urgencia. A. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia. B. En el procedimiento de la tramitación de urgencia se reducirán 1/3 los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. C. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento de. La tramitación de urgencia está regulado en el artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. La respuesta correcta es la B. Elige la respuesta correcta. Según el artículo 42 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica. A. Todas las posteriores notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos. B. Se le ofrecerá la posibilidad de que desmarque la opción en la web de recibir notificaciones electrónicas. C. Se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. D. Obligatoriamente, el resto de notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos. La respuesta correcta es la C. No forman parte del expediente administrativo, conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015. A. Los informes preceptivos. B. Los informes solicitados antes de la resolución definitiva. C. Las alegaciones del interesado. D. La información de carácter auxiliar. La respuesta correcta es la D. Señale cuál de las siguientes opciones no es correcta. De acuerdo con el título primero de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, A. Con carácter general, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. B. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. C. Cuando en una solicitud figuren varios interesados, para que la misma tenga validez se deberá señalar obligatoriamente un representante, con quien se efectuarán las actuaciones a que dé lugar. D.
las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, entre otros. La respuesta correcta es la C. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en qué plazo se interpondrá el recurso extraordinario de revisión cuando en la resolución hayan incluido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme? A. Dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. B. 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. C. 6 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. D. 1 mes a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. La respuesta correcta es la B. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará A. Inhábil en todo caso, B. Hábil en todo caso, C. Inhábil o hábil según lo que decida el órgano competente del municipio, D. Inhábil o hábil según lo que decida la comunidad autónoma en la que reside el interesado. La respuesta correcta es la A. Según el artículo 70 de la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sí formarán parte del expediente administrativo: A. Los borradores, B. Los dictámenes, C. Los ficheros y bases de datos informáticas, D. Los resúmenes. La respuesta correcta es la B. De conformidad con la Ley 39/2015, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: A. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C. Retroactivamente, cuando se trate de actos que produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y no se lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. D. En todo caso, desde la fecha en que se notifiquen. La respuesta correcta es la A. Según la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los A. Domingos y los declarados festivos, B. Sábados, los domingos y los declarados festivos, C. Los declarados festivos por la comunidad autónoma correspondiente, D. Los declarados festivos por la Administración General del Estado. La respuesta correcta es la B.